Ya regresé. Ya sé, me había tardado. Me había tardado, pero necesitaba, necesitaba recuperarme desde los últimos versículos de Timoteo 2. Estuvo fuerte. Todavía hoy contesté algunas dudas acerca de ese tema. Pero bueno, ya nos liberamos de ese tema un poquito difícil. Vamos a Timoteo 3. Primera de Timoteo 3. Y Primera de Timoteo 3 habla algo que mi pastor me hizo leer hace un año, un par de años. Yo creo que más o menos un par de años. Pero Pablo presenta esta figura del obispo o del anciano, pero la presenta no como una figura jerárquica, la presenta como alguien que cuida del alma comunitaria, de la iglesia. Y antes de hablar de funciones y de todas las cosas que esta persona o esta figura debe de hacer, habla acerca de lo que la define, de lo que define ese tipo de persona y principalmente porque debe sostener un peso espiritual. Habla de un liderazgo público muy observable y formativo sobre todas las cosas. Básicamente lo que menciona o la manera en la que lo define eh, es relativa, bueno, sí, no es relativamente exigente, es exigente, exigente de una vida examinable, eh, pero con justa razón, porque lo que el líder es, la iglesia tiende a imitar. Entonces, vamos a leer 1 Timoteo capítulo 3, versos del 1 al 7. Aquí lo tengo ya para ustedes, déjame, lo leo de volada. 1. Esta es palabra fiel, si alguno anhela ser obispo, desea una buena obra, pero es necesario que el obispo sea irreprensible y que tenga una sola esposa, que sea sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no afecto al vino, ni pendenciero, ni codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierna bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción y con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? 6. No debe de ser neófito, o sea, no es nuevo, no puede ser nuevo. No sea que se envanezca y caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en los lazos del diablo. Ese es el 7. Hasta ahí termina. Pero básicamente Pablo está hablando acerca de los requisitos para las personas que escogen o deciden vivir una vida de obispado. Y varias cositas aquí que Pablo menciona, que son importantes mencionar, y es que el liderazgo espiritual no comienza con una autoridad que se delega. El liderazgo espiritual que se desarrolla en una persona. Oh, nos atoramos por un momento. Pero el liderazgo espiritual que se desarrolla en una persona no comienza con una autoridad que se delega. Comienza con una vida que puede ser observada sin temor. Eh, Cuando se escogía regularmente estos obispos, se escogían a los ancianos de la iglesia. En Hechos 20, por ejemplo, hablamos acerca de que los ancianos cuidan el rebaño que el Espíritu de Dios les confió. En Pedro, en Primera de Pedro, habla que se debe de pastorear como un ejemplo. No como señores, ¿no? Pero habla de señores como de señor, sí, de los señores de antes, ¿no? Los señores. Y entonces, varias cosas vamos a desarmar estos versículos porque son importantes. Lo primero que habla Pablo es el deseo correcto de liderazgo. Y habla acerca de si alguno anhela obispado, buena obra desea. Cuando Pablo valida este deseo, eh, redefine la naturaleza del obispado o del pastorado. Porque no se convierte o no lo explica de una manera como si fuese una ambición personal,
Por el contrario, habla acerca de una vocación hacia una obra. Me estoy yendo completamente hacia esta obra. Y el liderazgo bíblico no es una plataforma para expresar identidad. Por el contrario, el liderazgo bíblico siempre es un altar para sacrificar la identidad. No se trata como de que, oh, es que porque yo soy diferente y porque yo tengo esta nueva visión y no se trata de expresar quién soy yo, se trata de sacrificar quién soy yo. Esto me está sacando de onda. No sé si veo como que se traba un poquito. Pero el liderazgo correcto, bíblicamente, no es esta plataforma para platicar acerca de quién soy, de expresar yo mi identidad. Por el contrario, es el lugar a donde voy a sacrificar esa identidad. El deseo correcto nace del peso del cuidado y no necesariamente de lo atractivo del rol. Porque cuando estamos hablando de un obispado, de un liderazgo, de un pastorado, el deseo sano de liderar no pregunta qué obtengo yo. El deseo sano de liderar es a quién tengo que cuidar. Esa es la chamba. En Marcos 10 vemos que habla acerca del liderazgo en donde dice que el reino se define por el servicio. Perdón. Entonces, súper importante. Lo primero que habla Pablo es decir, ok, está bien, si eso es lo que quieres, lo único es que, pues está bien, deseas una buena obra, pero no es un espacio para que te expreses de una manera, para que no expreses tu identidad. Vas a venir a sacrificarla. Aquí viene a morir. La segunda parte es que habla acerca de que el obispo quien desea el obispado, es necesario que el obispo sea irreprensible, dice. Y en esta segunda parte, irreprensible, habla de dos cosas importantes. La primera es que exista una coherencia visible. No está hablando de perfección, está hablando de coherencia. Irreprensible no significa que no sea, que no tenga pecado. Por el contrario, irreprensible significa que no viva una doble vida, que haya una coherencia entre lo que se cree, lo que se predica y lo que se ve. El anciano puede fallar, el obispo puede fallar, el líder puede fallar, pero no puede vivir justificando el pecado ni normalizando lo que Dios confronta. Y desafortunadamente tenemos demasiados ejemplos. Yo estoy seguro que tú conoces bastantes, yo conozco bastantes, no les vamos a poner nombre, pero precisamente es si de nuestra boca sale una cosa y estamos demostrando otra con nuestra vida, eh, y todo eso se ve. Si yo creo y predico y vivo cosas distintas, pues estoy siendo incoherente con mi vida y de entrada ya no puedo seguirle con el obispado porque el obispado me exige que yo sea irreprensible. Mi pastor dice que nadie tenga nada malo que decir de ti, básicamente, ¿no? La siguiente parte habla acerca de ciertas características que tienen más que ver con un gobierno interior. Habla acerca de sobriedad, de prudencia. Dice que sea sobrio, prudente, decoroso, no violento y no pendenciero. Si no sabes qué es pendenciero, significa que no la hagas de emoción, no te estés peleando con la gente. Básicamente, no violento, ya sabemos que esto es violento. Pero Pablo apunta hacia un gobierno interior, apunta hacia un liderazgo que, que exige que un líder tenga dominio propio. Porque un líder sin un dominio propio inevitablemente gobierna desde la manera en la que reacciona, el enojo, el miedo. Y la iglesia no necesita líderes intensos, necesita líderes estables. Eh, la madurez emocional es un requisito espiritual. ¿Por qué? Cargamos con muchas personas, eso es importante. Y quien no gobierna sus emociones termina hiriendo a las personas que intenta pastorear. Si tú eres un líder, no gobiernas tus emociones,
Seguramente vas a intentar pastorear a alguien y seguramente le vas a dar en la torre. En Proverbios 16:32 vemos que mejor es el que se domina que el que conquista ciudades. Qué importante es esta comparativa porque si tú no conquistas ciudades pero te dominas emocionalmente, ya eres mejor. Felicidades. Ahora, una de las cosas importantes es cuando tenemos al Espíritu Santo, hay un fruto del Espíritu. Y ese fruto se muestra como evidencia de madurez. Pablo continúa cacheteando gente y luego dice que sea hospitalario y apto para enseñar. Em, y aquí es algo bien importante. Cuando hablamos de hospitalidad, por ahí debo de tener un devocional acerca de la hospitalidad. Tengo un amigo que es súper hospitalario. Pero básicamente es tener un corazón abierto. Y cuando hablas de una aptitud para enseñar, es que tengas una palabra clara, que puedas expresar correctamente algo. La hospitalidad no es solamente abrir la casa, es abrir la vida. Mi pastor, te puedo decir que con toda tranquilidad yo puedo llegar a las 3 de la mañana y lo voy a encontrar sentado en el sofá y seguramente me va a invitar a pasar y seguramente nos vamos a tomar un café y nos vamos a dormir a las 6. Es, por un tiempo fue muy normal. Eh, Estuvimos grabando un proyecto y yo llegaba a su casa a las 9, 10 de la noche y me iba a las 2 de la mañana. Entonces, la hospitalidad no solamente es abrir la casa, es abrir la vida, es dejar que las personas entren. Y cuando hablamos de aptitud de enseñar, no solamente se reduce a hacer, hablar bien, sino a explicar con mucha tranquilidad, mucha paciencia, pero sobre todo mucha claridad la verdad. Em, Regularmente el liderazgo no se impone, el liderazgo no impone nada. Em, el liderazgo acompaña. Cuando encuentras una persona que es tu líder o tienes esta persona que es tu líder y este liderazgo es impuesto, em, no, no es una situación que debería de ser así. Por el contrario, el liderazgo en lugar de ser impuesto debe de caminar contigo, debe de acompañarte. Y cuando está hablando acerca de la palabra, no es una palabra confusa, es una palabra muy clara. Y si tienes dudas, aclara. El verdadero liderazgo no impresiona, no se trata de impresionar, se trata de edificar. Em, si quieres aventarte un poquito más, en Romanos 12 habla acerca de la práctica de la hospitalidad. Em, pero sigamos con las características de Pablo acerca del obispado. La siguiente característica dice que no debemos de ser gobernados por el dinero ni por los impulsos. Que no seamos codiciosos o de ganancias deshonestas, básicamente. Pablo protege a la iglesia de líderes codiciosos. La razón es que el liderazgo codicioso regularmente no es un liderazgo, es es una postura en donde yo llego a ser egoísta. Y la realidad es que el dinero revela lealtades. Un líder debe de tener una libertad interior para poder obedecer a Dios aun cuando no sea conveniente económicamente. Y entonces Pablo protege eh, la iglesia de estos líderes con intereses personales. Regálame un minutito, porque voy a abrirle a una persona que está aquí en la casa. Pero, later. El, hace un tiempo escuché una frase que decía que cuando el dinero dirige al líder, el mensaje pierde autoridad espiritual o pierde enfoque. Y tienen toda la razón. Es bien difícil estar en una iglesia en donde se habla más del dinero que el discipulado. Se habla más del dinero que del cuidado de las personas. Se habla más del dinero.
llámale lo que tú quieras. Cuando el dinero es lo principal, el mensaje final pierde mucha autoridad espiritual. Pero no solamente eso, pierde autoridad espiritual, pero con la congregación, con la iglesia, pierde mucha coherencia. Porque es claro que no podemos servir a Dios y servir a las riquezas. Es muy claro. Em, y es muy claro que las personas que tratan de servir estas dos partes, pues están buscándolo a través de ganancias deshonestas. Em, Despuesito habla Pablo acerca de que gobierne bien su casa. Y habla del hogar como el primer espacio, el primer campo pastoral. El hogar de una persona revela cómo ama, cómo corrige, cómo escucha, pero sobre todo cómo persevera. No se trata de familias perfectas, sino de tener un liderazgo responsable. La iglesia no necesita líderes ausentes en su casa y presentes en el púlpito, ¿no? No necesita líderes que estén en un espacio de tanta incoherencia paternal o familiar. Em, Desafortunadamente, muchos de nosotros crecimos en espacios en donde las, era un poquito diferente em, porque, porque venimos de iglesias en donde había líderes que vivían en la iglesia, básicamente, ¿no? O sea, yo no necesariamente, yo no nací en una cuna cristiana, em, pero conocí a muchas personas que fueron líderes que sus hijos vivían en la iglesia. O sea, es una exageración decir que vivían en la iglesia, pero este, dormían en las bancas. Eso no es una exageración. Había eventos y de repente veías a los papás entrados bien macizo en la parte de enfrente y luego volteabas así un poquito para atrás y había dos niños dormidos en las primeras bancas porque sus papás estaban ocupados en la iglesia. Y la realidad es que la iglesia no necesita líderes ausentes en su casa, pero que estén bien presentes en el púlpito. La realidad es que quien descuida de su casa para servir a la iglesia termina descuidando ambas cosas. En Josué 24, creo que es 24, habla de que el liderazgo comienza en tu casa. Pablo continúa hablando acerca de este espacio y creo que es en los versos 6 y 7 donde habla acerca de la madurez espiritual y el buen testimonio externo. Pablo advierte contra líderes novatos, dice neófitos en la palabra dicen neófitos, pero son novatos, son nuevos. Y Pablo dice que no tengamos en cuenta estos líderes nuevos y enfatiza la reputación fuera de la iglesia. Habla acerca de que el liderazgo prematuro expone muchas cosas. Cuando somos expuestos prematuramente a posiciones de autoridad, esa posición de autoridad nos exige y nos expone cosas. Regularmente cuando somos líderes prematuros, eh, somos, terminamos siendo tan transparentes y terminamos tan deshechos en esa falta de madurez emocional y espiritual para poder liderar a un equipo o a un grupo de personas, que nuestro orgullo es expuesto. Y cuando nuestro orgullo es expuesto, lo primero que pasa es que tenemos una trona en algo. El orgullo siempre abre la puerta a que haya una caída mucho más grande. Además, la iglesia vive bajo observación constante del mundo. No solamente el mundo afuera, sino el mundo adentro. Y entonces es muy importante que Dios prioriza la profundidad antes que la visibilidad. Cuando habla acerca de estos líderes neófitos, está hablando de que por favor no pongamos a personas nuevas en posiciones de autoridad, porque les hace falta la profundidad de una vida espiritual madura. Y no se trata de cómo se ven, se trata de la profundidad de su vida espiritual. No creo que lo puedo dejar más claro. Pero básicamente en estos 7 versículos del 1 al 7, si no me equivoco,
está hablando Pablo acerca de que el obispado es un llamado a cuidar personas. Pero no solamente es cuidarlas, cuidar estas almas, es cuidarlas desde una vida que está rendida completamente. No se cuidan desde una posición elevada. Eh, Pablo deja claro que el liderazgo espiritual es una responsabilidad muy, muy pesada, sostenida solamente por el carácter de algo que ha sido formado en secreto. Híjole, sí es cierto. Sí, salió muy fácil eso, pero es mucha verdad. Es cierto. Es una responsabilidad muy pesada, sostenida solamente por el carácter que ha sido formado en ti y en mí en lo secreto, cuando nadie nos ve. Em, la iglesia, la iglesia no se fortalece cuando el líder es admirado. La iglesia se fortalece cuando un líder es confiable. Em, si tú deseas obispado, deseas buena obra. Está muy padre. ¿Quieres ser un líder? Genial. Está bien suave. ¿Estás listo para sacrificarlo todo? Porque no se trata de ti. Tengo un amigo que quiero mucho, que se llama David Ordaz. Y a pesar de que ya no somos tan cercanos como antes no la pasábamos juntos. Trabajábamos juntos para empezar, entonces teníamos muchas partes de nuestra vida colindaban. Y entonces este amigo, em, me acuerdo que, y creo que lo he mencionado aquí, pero me dijo en algún momento, porque era mi líder de alabanza. Entonces David me dijo que nuestra única chamba o nuestra chamba más fuerte de todos los domingos era venir a ser invisibles. Practicábamos todo lo que pudiéramos, hacíamos todo nuestro trabajo lo mejor que pudiéramos, aprendíamos todas las tonalidades, todos los cambios, todas las cosas que fueran importantes, nos las aprendíamos con tal de no estorbar. De que si no nos sabíamos un acorde y tocábamos un acorde, llamábamos la atención de alguien y estorbábamos en esa relación, en ese momento que esa persona quería y deseaba tener con Cristo. Entonces me quedó bien claro desde muy temprana edad que cualquier lugar que deseemos de autoridad o de liderazgo tenía que venir con ese sacrificio de identidad. Tenía que venir con ese sacrificio. Yo no soy un excelente guitarrista, pero me defiendo. Pero cuando tú me escuchas tocar en una iglesia, yo no soy un guitarrista extraordinario, porque no necesito serlo. Ese no es mi trabajo en una iglesia. Si vamos a tocar otras canciones en mi casa o lo que sea, voy a tratar de ser una persona que va mejorando constantemente. Pero en la iglesia no voy a ir a llamar la atención, porque entendí desde muy temprana edad que el liderazgo no se trata de mí. Esa posición de autoridad no se trata de mí. La única parte que se trata de mí es que yo sea invisible. De eso se trata. Y entonces cuando Pablo habla acerca del obispado y habla acerca de cuidar personas, verdaderamente lo dice de que si vamos a cuidar personas, no las vamos a cuidar desde una posición en donde yo estoy por encima de ellas. Por el contrario, las voy a cuidar con una vida rendida. Y cuando habla acerca del liderazgo espiritual y que es una responsabilidad muy pesada, lo habla de esa manera porque depende del tiempo que pasamos nosotros a solas con Dios y depende del el espacio, la capacidad que hemos obtenido eh, de ser invisibles. La capacidad que hemos obtenido de haber sido formados en secreto y de que no importe nuestra personalidad o lo que nosotros queremos exponer. Estamos ahí porque deseamos cuidar a las personas. Eh, Me gustó mucho la frase que escribimos al final y es que la iglesia no prospera, no se fortalece, no se desarrolla, no se escala, no se multiplica
cuando un líder desea ser admirado. Todo eso pasa cuando la vida del líder es confiable. ¿Tu vida es confiable? Es una buena pregunta para todos. Nos vemos mañana.